El Chapo Guzmán era el delincuente con la más alta recompensa que se haya puesto en la historia de México. 60 millones de pesos se ofrecían por la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. Ya escuchábamos a Miguel Aquino hacernos este recuento de la segunda fuga del Chapo Guzmán, pero hay que recordar también, era justo la segunda, porque el Chapo Guzmán, antes de salirse del penal del Altiplano, se había fugado ya de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, en lo que también habría sido considerada una historia de película por la manera en la que se había contado esa fuga. El Chapo Guzmán, Miguel Aquino, que estás en la línea telefónica, Chapo Guzmán, que estuvo 11 meses más o menos en el Altiplano después de la recaptura y se les volvió a apelar, Miguel, cuando además se había dicho una y otra vez que se haría todo para tenerlo monitoreado y justamente para que no ocurriera la fuga de la cárcel, Miguel. Así es, Alejandro, hay que recordar que pues ya son 2 ocasiones en las que se fuga de un penal federal y bueno, y a pesar de que sí estaba monitoreado, porque bueno, pues hay que recordar estas imágenes que se dieron a conocer después de la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, pues sí lo tenían monitoreado. Aquí lo increíble y que es evidente pues es la red de corrupción que tejió alrededor y dentro del penal para lograr finalmente la fuga. Pero Alejandro, creo que en este momento hay muchas preguntas y sobre todo muchas dudas. ¿Qué va a pasar con Joaquín el Chapo Guzmán? Finalmente, ¿a qué penal lo pueden mandar? Y también hay que recordar que ya finalmente también el gobierno de los Estados Unidos ha solicitado su detención con fines de extradición y que esta incluso, si el gobierno mexicano así lo decidiera, pues se podría dar en este momento, es decir, de manera inmediata se podría entregar, insisto, es uno de los panoramas que puede suceder en este momento en torno a Joaquín el Chapo Guzmán. Y Miguel, perdón, te interrumpo. Lo dices y lo pones en el contexto indicado totalmente. De hecho, se convirtió en parte de la burla del mexicano después de la segunda fuga del Chapo Guzmán. Primero lo decíamos de Puente Grande en Jalisco, después del Altiplano en el Estado de México. Y se decía, ¿para qué lo quieren recapturar? ¿En qué cárcel de máxima seguridad lo van a meter si ya se les fugó de 2 y de supuestamente de las 2 más fuertes que puede tener el país, hablando en el tema de la máxima seguridad, Miguel? Así es, porque hay que recordar que tenemos otros 3 penales federales de máxima seguridad, pero que no tienen el mismo dispositivo que la zona de Almoloya o que Puente Grande. Estamos hablando de Veracruz, también el que se encuentra en Tamaulipas y por supuesto el más reciente que se encuentra en Tepic, Nayarit. Son 3 de los penales federales que evidentemente podrían estar. También hay que señalar que en Islas Marías hay una zona de alta seguridad que también fue recientemente construida, apenas en la pasada administración, la Secretaría de Seguridad Pública Federal con Genaro García Luna. Esa también podría ser otra, pero evidentemente, insisto, Alejandro, es la especulación de qué va a pasar ahora con Joaquín el Chapo Guzmán si el gobierno mexicano no decide entregarlo de manera inmediata a los Estados Unidos por esta orden de detención con fines de extradición. ¿A qué penal será enviado Joaquín el Chapo Guzmán? Ya que pues hemos visto que los penales, por muy seguros o con la máxima seguridad que se encuentra, pues finalmente pues con esta red de corrupción, con el dinero, pues finalmente pues ha librado y ha logrado escaparse. Oye, Miguel, tú que has estudiado mucho el tema del narcotráfico en México, ¿tendría alguna relevancia lo que informábamos apenas ayer de que ocurría en los Estados Unidos en una corte cuando Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, tú escribiste un libro sobre él, ¿de qué se ríe la Barbie? Cuando Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, se declara culpable del narcotráfico y un día después la recaptura de Joaquín Guzmán Loera en Los Mochis, en Sinaloa. Pues yo creo que finalmente es un mensaje interesante en el sentido de que el gobierno de México pues no se detuvo en esta lucha contra el narcotráfico. Lamentablemente lo que vemos en estas cortes americanas, Alejandro, pues no es más que una simple negociación a la que llegan los narcotraficantes. Si Edgar Valdés Villarreal se hubiera ido con el proceso normal y se hubiera encontrado culpable, hubiera sido condenado hasta una cadena perpetua. Pero después de negociar y sobre todo de aceptar una responsabilidad de los cargos que le imputan, bueno, pues la sanción podría ser menor. Se habla incluso en los Estados Unidos de que podría ser sentenciado solamente a 10 años de prisión, lo que evidentemente pues beneficiaría en la sentencia del capo. Y no es el primero que lo ha hecho, Alejandro. Hay otros narcotraficantes como Benjamín Arellano Félix,
Eduardo Arellano Félix, que incluso los hermanos Arellano Félix se encuentran en una prisión, en la misma prisión, en una misma prisión norteamericana como parte de sus negociaciones. Bueno, pues también han aceptado algunas de las culpas, algunas de las acusaciones en la Unión Americana, y esto siempre es muy benévolo con sus sentencias. Osiel Cárdenas Guillén, líder del Cártel del Golfo y creador de los Zetas, hizo lo mismo, una negociación aceptando los cargos en los Estados Unidos para que su sentencia fuera menor y no le decomisaran pues todos los bienes que finalmente había asegurado el gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué tiene que ver con la detención del Chapo? Pues creo que simple y sencillamente es esta lucha que enfrentan los dos gobiernos contra el narcotráfico para tratar de detenerlos, aunque insisto, lo que vimos en una corte norteamericana, pues yo creo que tampoco debe de agradar mucho al gobierno del gobierno mexicano, porque ellos son los encargados de detener a estos peligrosos narcotraficantes, incluso me atrevo a decir, sacrificando militares, sacrificando policías, sacrificando autoridades para que lleguen a una negociación y alcancen alguna pena muy benévola en la Unión Americana. Creo que eso va a ser muy importante y muy interesante ver qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos en relación a si hace válida de manera inmediata la orden de detención con fines de extradición, o la gran pregunta, ¿a qué penal vas a mandar ahora a Joaquín El Chapo Guzmán? Lo decías también, Miguel, ya lo apuntabas. ¿Podría el gobierno mexicano no llevarlo a ningún penal de la República, a ninguna cárcel de máxima de alta seguridad y mandarlo de inmediato, subirlo a un avión y extraditarlo a los Estados Unidos, que podría ser una de las grandes posibilidades en este momento de quitarse esta papa caliente que representa Joaquín Guzmán Loera, Miguel? Pues sí, vamos a esperar a ver qué dice el gobierno mexicano, como pues prácticamente, y es inédito lo que acabamos de vivir ahorita en México y sobre todo los medios de comunicación, que sea el propio presidente de la República el que informa de manera directa, es decir, ¿cuál es nuestra fuente? El presidente Enrique Peña Nieto, quien a través de las redes sociales hace uso de esta nueva tecnología pues para informar de esta detención tan importante. Por supuesto, uno de los grandes pendientes que tenía en su administración, él ya lo decía en su pasado informe, que uno de los grandes pendientes era precisamente la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, y pues literal no se tardó ni 6 meses para recapturarlo, después de todos estos operativos que hay que señalarlo desde el inicio, sobre todo personal de la Secretaría de Marina, que fueron los encargados de seguir la pista del capo del cártel de Sinaloa, pues había dado ya frutos importantes, y con la detención de gente muy cercana, que seguramente fueron las pistas que tuvieron para detenerlo el día de hoy, en un operativo que en esta ocasión sí hubo disparos. Hay que recordar que en la segunda detención no se llevó a cabo ningún disparo cuando fue detenido junto con uno de sus hombres de seguridad. En esta ocasión pues sí hablamos de que ya hay muertos, hay detenidos, y el aseguramiento de vehículos y de lanzacohetes y de armas de grueso calibre, Alejandro. Todo lo que ha pasado, Miguel, fíjate, en 23 meses nada más. Estabas recordando esa recaptura del Chapo, la anterior, estoy hablando 2014. Sí. Estamos hablando 22 de febrero del 2014, recapturado Joaquín Guzmán Loera en este departamento, solo, con un solo guardia que lo custodiaba, que lo vigilaba. Todo el mundo se preguntó en México, oigan, ¿y dónde está esa gran fortuna de la que se habló de Joaquín Guzmán Loera? Hay que recordar que fue puesto incluso por revistas como la Forbes en la lista de multimillonarios, de hombres de trascendencia y de peso en el mundo. 22 de febrero 2014. Y de ahí a este 8 de agosto del 2016, 23 meses, y estamos hablando de una recaptura, de una fuga, de otra recaptura, de todo lo que se ha tejido alrededor de esta historia que envuelve a Joaquín Guzmán Loera. Así es, y por supuesto es una historia que seguramente ya debe de estar no solamente dando la vuelta en México, sino incluso en el mundo. Hay que recordar que Joaquín El Chapo Guzmán ha sido uno de los narcotraficantes más peligrosos y sobre todo más buscados, no solo en México, no solo en Estados Unidos, incluso más allá de nuestras fronteras. Hay que recordar que tanto en España han sido detenidos pues algunos sujetos relacionados con el cártel de Sinaloa, en la zona incluso de China, también en Argentina, en Uruguay, en Brasil. Es decir, los tentáculos de este sujeto pues alcanzaban varios países del mundo. Tú ya bien lo mencionabas, en algún momento que fue muy criticado, pues la revista Forbes lo ponía como uno de los hombres más ricos, que por cierto, hay una banda de sicarios que operan y que son gente muy cercana a Joaquín El Chapo Guzmán y que incluso está relacionada con sus hijos, Iván Archibaldo Guzmán, principalmente, su hijo, el famoso Chapito, está relacionado con este grupo que se le conoce como la Banda 701, e incluso esta mercadotecnia de los narcotraficantes, muchas de las playeras
incluso gorras, tienen el número 701. Déjame decirte, Alejandro, que el 701 significa el número que la revista Forbes en su momento colocó a Joaquín El Chapo Guzmán, es decir, él era era el millonario número 701 a nivel mundial, y precisamente de ahí nace este grupo de sicarios que, como te digo, pues son encabezados por alguno de sus hijos, y también por el famoso Minilic, hijo del licenciado, que es otro de los principales operadores del cártel de Sinaloa. Habría que recapitular, Miguel, lo que hemos estado platicando desde hace ya prácticamente media hora. El presidente de la República, pasado el mediodía nada más, escribe en su cuenta de Twitter, ahí tenemos ahorita en la pantalla recordando ese mensaje, ese tuit del presidente de la República, informando: misión cumplida, lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido. Fue así como nos enteramos, Miguel, se entera el mundo incluso, y tú lo pones bien en el contexto internacional, de la recaptura de Joaquín Guzmán Loera después de 6 meses, después de fugarse el 11 de julio del penal del Altiplano a través de ese túnel, de esa motocicleta montada en esos rieles, y después tomar una avioneta, irse al aeropuerto de Querétaro y de ahí terminar en su tierra, en Sinaloa, donde hoy es recapturado en Los Mochis. Después el presidente escribe esta misma tarde otro mensaje donde habla del reconocimiento al Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República por este importante logro del Estado de Derecho en México. Y también lo que nos platicaba Paul Villegas, corresponsal en Sinaloa, del operativo que ocurrió, de los 5 muertos, de un herido, de 6 detenidos. La Secretaría de Marina también compartíamos un comunicado que dio este mismo día, donde hablaba de ese operativo, donde en ese operativo habrían atacado a los marinos allá en Sinaloa, y después se hablaría incluso de uno de ellos lastimado, afortunadamente fuera de peligro, pero también de 5 miembros del grupo que enfrentaría a los marinos que habrían muerto. Y en este operativo, entre los 6 detenidos, habría que contar entonces a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, de acuerdo con lo que informa el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en su cuenta de Twitter. Los Estados Unidos, decíamos, Miguel, podrían recibir a Joaquín Guzmán Loera si así lo decide el gobierno federal, si decide extraditarlo sin necesidad de enviarlo otra vez a una cárcel en México, con el riesgo, sin duda, de que se vuelva a fugar. Por eso hoy la DEA, la Administración Federal Antidrogas en los Estados Unidos, hace unos minutos nada más, ya felicitó al gobierno mexicano por esta recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. De manera textual, les comparto lo que escribe la DEA. Felicidades, estamos muy emocionados, es un gran día para el Estado de Derecho, fue lo que declaró el vocero de la DEA, Lawrence Pine, a través de su cuenta de Twitter. Ya decíamos, el presidente Peña informó la recaptura, esta misión cumplida, y ya hay una reacción por parte de la DEA. Sin duda alguna vendrá la reacción del mismo presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hablando sobre el operativo de hoy en Sinaloa, que llevó a la recaptura de Joaquín Guzmán Loera. En los Estados Unidos, la recompensa por la recaptura, por la cabeza de Joaquín Guzmán Loera, alcanzaba los $5 millones. En México, ya decíamos hace rato, el delincuente más buscado tenía la más alta recompensa por la recaptura en la historia de este país, $60 millones. Y también habría que ponerlo en este contexto mundial, Miguel. Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado del mundo, cuando Osama Bin Laden, y después de Osama Bin Laden, de ese tamaño, la búsqueda de este hombre que estamos viendo en pantalla, Miguel. Así es, y de la primera información que también, bueno, pues estamos ya obteniendo, porque pues prácticamente esto tiene menos de 1 hora la captura, o por lo menos de lo que se da a conocer, el Twitter que manda el presidente fue hace 36 minutos, y bueno, lo que sabemos es que en efecto fue el operativo de la Secretaría de Marina que inició en Los Mochis, y la captura de este sujeto se pudo haber realizado en una casa abandonada de una zona residencial de la colonia Las Palmas en Los Mochis. Es la información que hasta este momento, bueno, nos empieza a llegar por parte de la Secretaría de Marina. Colonia Las Palmas en Los Mochis es en donde se habría efectuado este operativo, pero Alejandro, ahí se habla de 6 personas detenidas. Me atrevo a adelantar que los otros
otros 5 sujetos que fueron capturados, evidentemente no se trata de cualquier personaje, no se trata de cualquier persona en la estructura del cártel de Sinaloa. Hay que ver si en efecto en estos detenidos se encuentra Iván Gastelum del Cholo, que como ya te comentaba es uno de los sujetos más importantes del cártel de Sinaloa, violento, jefe de sicarios, y que en su momento incluso estuvo relacionado con el ataque a un grupo de militares en el estado de Sinaloa, en donde había sido asesinado uno de los elementos castrenses. Este Fíjate, sujeto Miguel, hay que ver si no se encuentra también entre los detenidos, o quién más está entre los detenidos, porque evidentemente tiene que ser gente muy, muy cercana a Joaquín El Chapo Guzmán. Fíjate, Miguel, justamente ya que hablas de este hombre, de Iván Gastelum, la información que yo tengo, y la compartimos así, pidiéndole además a toda la gente la comprensión, Miguel, de que es el momento en el que empieza a fluir información, en el que te empiezan a llegar algunos detalles y que hay que compartirlos porque es parte del operativo que se lleva a cabo desde la madrugada allí en Los Mochis, en Sinaloa. Dices tú, tal vez esté en esos, entre esos detenidos Iván Gastelum. Lo que yo tengo de información es que justamente este hombre, que era el líder de esa zona, logró darse a la fuga en el operativo, Miguel. Es información, intercambiando información sobre lo que pudo haber ocurrido esta madrugada allá en Sinaloa. Así es, pues como te digo, son muchas cosas que evidentemente tienen que ir saliendo. Una parte principal de esta investigación que realiza la Secretaría de Marina, pues es seguirle los pasos a la gente cercana a Joaquín El Chapo Guzmán. Y bueno, lo que sí insisto, Alejandro, y que pone en evidencia la forma en la que operan estos sujetos, pero también me atrevo a decir que forma también una parte en determinado momento de falta de control ya de las estructuras en otros estados para que él hubiera continuado en Sinaloa. No habla de otra cosa más que era el único lugar en donde él se sentía seguro, donde tenía su principal estructura y evidentemente en donde habitaba su gente de confianza. De acuerdo con los últimos informes de la Procuraduría General de la República, la presencia del cártel de Sinaloa podría estar por lo menos de 15 a 20 estados de la República, pero por supuesto de manera más importante y única, por llamarle de alguna forma, pues era la zona de Sinaloa, y fue ahí en donde pues nuevamente es detenido por tercera ocasión, y esperemos que sea la última, Joaquín El Chapo Guzmán. Seguimos en espera de saber qué es lo que va a saber, si se va a trasladar. Por lo pronto pues ya hay un importante dispositivo en el aeropuerto, sobre todo en la zona donde se encuentra el hangar de la Policía Federal, el hangar de la Secretaría de Marina. Hay que recordar que en la segunda captura, el 22 de febrero del 2014, cuando se da su traslado hacia la zona del penal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, pues no fue presentado, vamos a llamarle de alguna forma, sino fue solamente llevado de un helicóptero de la Policía Federal a un helicóptero artillado para ser trasladado, y es ahí en donde se da la imagen de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. En esta ocasión no sabemos, insistimos, no sabemos cómo se va a dar más detalles, no sabemos si se va a dar a conocer la imagen de este sujeto, en qué momento, y insistimos, ¿qué es lo que va a suceder? ¿A dónde va a ser trasladado? En verdad que esa es una pregunta, es una incógnita que en lo personal quisiera que las autoridades respondieran muy pronto para saber qué es lo que va a suceder y ahora cómo será vigilado Joaquín El Chapo Guzmán, Alejandro.